Antes de comenzar la sesión, les indico que en las agrupaciones de voto de las propuestas de resolución ha habido un cambio de última hora y la agrupación número 33 desaparecería, pasando a integrarse la propuesta de resolución número 58 en la votación de la agrupación 35. Repito, la agrupación de voto número 33 desaparecería, para integrarse la propuesta de resolución 58 en la 35. Y una vez hecha esta apreciación, ahora sí, se inicia la sesión con el punto único del orden del día correspondiente al debate y votación de las propuestas de resolución presentadas con motivo del debate sobre el estado de la comunidad. Tiene la palabra para la presentación de sus propuestas de resolución, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Lambán, que no se encuentra en estos momentos en el salón de plenos, pero sí que le digo al Gobierno, su dejadez, la dejadez del señor Lambán y la dejadez del Gobierno significan un nuevo lastre para todos los aragoneses. Y esa es la conclusión que sacamos del debate del Estado de la Comunidad que se celebró la pasada semana. Me gustaría saber cómo piensan hacer, en poco más de 5 meses que les queda de este Gobierno, lo que no fueron capaces de hacer en 3 años. Me gustaría saber si el señor Lambán es consciente que con la visión, con la fantasía de Aragón que nos contó la semana pasada, aunque le permita sobrevivir, es consciente que debilita a todos los aragoneses, evitándoles aspirar a esa vida más próspera. Si piensa el Gobierno que Aragón está, tal y como nos lo dijo la semana pasada, está claro que cualquier medida que tome, cualquier decisión que quiera llevar a cabo, no servirá para nada, porque no responderá a un análisis certero de Aragón. Lo primero, para dar una respuesta útil, para dar una solución, tiene que ser hacerse las preguntas adecuadas. Y a mí se me ocurre que un presidente que quiera mejorar la vida de los aragoneses debería hacerse preguntas básicas, tales como ¿qué es lo que desean los aragoneses? ¿Cómo puedo hacer que sean más libres, que vivan mejor, que tengan una vida más próspera? Y hablando de despoblación, de ese tema que tanto nos preocupa, ¿cómo puedo combatir la despoblación? ¿Qué medidas tengo que tomar para acabar realmente con esa fractura entre el medio urbano y el medio rural? Estas son las preguntas que un presidente serio de comunidad autónoma debería hacerse. Pero claro, el señor Lambán se hace otras preguntas y ejemplos. Pues no sé qué pregunta se me ocurre que se hace el señor Lambán. Por ejemplo, ¿cómo puedo sobrevivir políticamente? Y nada más. No hay ninguna pregunta más que se haya hecho el señor Lambán como presidente de esta comunidad autónoma. Y luego está su Gobierno. Claro, como no hay liderazgo, como no hay iniciativa, como no hay ningún tipo de proyecto para Aragón, cada consejero se hace sus propias preguntas. El señor Soro, que tampoco está en esta sala, ¿por qué con 1.279 millones más de euros que tiene este Gobierno no tengo ni un solo duro para hacer nada? El señor Olona, ¿por qué están enfadados los ganadores y los agricultores? ¿Por qué no puedo reformar yo solito la PAC con mis ideas y con mis opiniones? La señora Alegría, en estos momentos, lo que se preguntará es cómo puedo organizar ya mi campaña electoral. La señora Pérez lo que se estará preguntando qué hacen las familias y los alumnos en esto de la educación cuando lo único que hacen es quejarse. La señora Broto, ¿por qué me critican tanto si yo todo lo hago muy bien? La señora Ventura, ¿qué es lo que se estará preguntando? Si se pondrán o no se pondrán de huelga los médicos. Y el señor Gimeno, por último, ¿qué es lo que se preguntará el señor Gimeno? Lo de siempre. ¿Dónde está la bolita? En definitiva, cuando no hay liderazgo, cuando no hay Gobierno, ocurre lo que ocurrió aquí la semana pasada.
que cuando uno está pensando más en sí mismo que lo que piensan los aragoneses, el señor Lambán viene a tratar de adormecernos con una fantasía que solo está en su cabeza. ¿Y qué hay frente a eso? ¿Qué hay frente a un gobierno fracasado? ¿Qué hay frente a un jefe de gobierno de un gobierno que es un fracaso? Pues se lo llevamos diciendo a lo largo de toda la legislatura y lo volvió a decir el señor Beamonte. Ustedes son el fracaso y el Partido Popular son la alternativa. Son la única alternativa. Y lo es por varias razones. Primero, porque a diferencia de ustedes, que están más preocupados por sí mismos, estamos más preocupados por el interés general y por diferenciar lo bueno para los aragoneses y lo malo para los aragoneses. En segundo lugar, porque tenemos ideas, tenemos proyecto y, sobre todo, estamos empeñados en nuestra coherencia. Coherencia, señores del Partido Socialista. Decimos una cosa, hacemos la misma y votamos esa misma. Y eso es lo que nos hace saber en cada momento dónde estamos. En tercer lugar, porque el Partido Popular, frente al desconcierto y la dejadez de Lambán, tiene el compromiso y el análisis certero de lo que necesita Aragón. Por eso, y entrando ya en nuestras propuestas de resolución, el contenido y el fondo y lo que justifica nuestras propuestas de resolución, la primera de ellas que hemos presentado es una enmienda a la totalidad a la comunicación del presidente a estas Cortes y a las intervenciones que tuvo a lo largo del debate. Y nos parece adecuada presentar esta enmienda porque no nos gustó el tono, no nos gustó su dejadez, no nos gustó su falta de compromiso y no nos gustó la fantasía con la que analizó Aragón. El señor Lambán parece, además, no conocer la acción política de los consejeros. Volvió a venir aquí sin ningún proyecto, sin objetivos. El único objetivo del señor Lambán ha sido sobrevivir y solamente vino aquí otra vez para sobrevivir. Hemos presentado otra enmienda relativa a la situación actual de Cataluña y a la acción que está llevando a cabo y la reacción el Gobierno de Aragón y el Gobierno de la Nación. Pedimos al Partido Socialista, pedimos al Grupo Socialista que por coherencia no dejen mal al señor Lambán y apoyen esta propuesta. No se puede venir a esta Cámara a hablar de Cataluña, a acusar al Gobierno de una política de apaciguamiento, incluso comparándolo con Hitler y Chamberlain, y no apoyar nuestra propuesta de resolución. Por ello les pedimos que finalice el apaciguamiento, que finalicen las cesiones, que el Gobierno de la Nación tome las medidas necesarias, que tiene mecanismos constitucionales para ello, y que proteja a jueces y fiscales sin que nadie entorpezca su labor. Voten a favor para que el señor Lambán vaya a hablar con Chamberlain, con Sánchez, y le diga de parte de todos los aragoneses que deje de ceder y de apaciguar e impulse cuantas medidas sean necesarias para acabar con la situación de Cataluña. Y usted, señor Lambán, transmítaselo desde su Gobierno, díganos ya con quién está, si con Aragón o con la Nación o con Chamberlain y Sánchez. Porque eso sí, estamos acostumbrados a ver al señor Lambán, cuando no son sus competencias, a verlo muy bravo y muy reivindicativo. Pero cuando al que le toca es a él, de repente se apodera de él una mansedumbre inédita, insólita, y ante el señor Sánchez está claro que le tiemblan las canillas. Coherencia, señor Lambán, coherencia, señores del Grupo Socialista. La tercera de nuestras propuestas tiene que ver con un tema fundamental en nuestro territorio, en nuestra comunidad autónoma, y que es la despoblación. Se lo dijimos, fuimos muy críticos con esa directriz, con 300 medidas que acabaron siendo negro sobre blanco. Mi grupo parlamentario ha presentado incluso iniciativas literales de esa directriz y han sido votadas en contra, lo que demuestra una falta absoluta de voluntad para llevar a cabo las medidas necesarias y concretas para combatir la despoblación. Una directriz poco ambiciosa, sin plazos, sin objetivos, sin ningún tipo de criterio. Y lo que hemos presentado es que haya una nueva estrategia donde se establezcan precisamente esas fases, donde se vayan comprobando los efectos de esas medidas. La mitad de los aragoneses viven en lugares donde el azote de la despoblación es cada vez mayor y hace que Aragón esté cada vez más vacío. 45 habitantes al año han abandonado en el pasado año el medio rural. Nuestra propuesta plantea una estrategia para dar prioridad a los criterios que se establecen en esa directriz.
Y hemos señalado específicamente medidas de carácter económico y fiscal, medidas para garantizar el acceso tecnológico y por carreteras a nuestros pueblos y, sobre todo, garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales. Y hemos presentado más propuestas muy relacionadas con los problemas y los retos de los aragoneses. Problemas que este Gobierno ha agravado y retos que han provocado que fracasen. Los retos de los aragoneses los han hecho fracasar. Han malbaratado el esfuerzo y el sacrificio de todos los aragoneses. Y ahí han ido nuestras propuestas. La primera de ellas para acabar con el asalto fiscal al bolsillo de los aragoneses, volviendo a pedir una bajada de impuestos. Sí, señor Gimeno, una bajada de impuestos. Propuestas para apoyar, también lo pedían nuevamente esta semana las asociaciones empresariales, medidas para apoyar de verdad a autónomos y a pymes, que son los que han encumbrado ese esfuerzo y ese sacrificio de los aragoneses. Propuestas para terminar con la falta de médicos en el medio rural y para dotarles de las infraestructuras necesarias. Propuestas para volver a reivindicar la libertad y la calidad de la educación, señora Pérez, de esas familias y esos niños que le estorban en esto de la educación. Propuestas sobre seguridad vial, propuestas sobre obras tan importantes como el Pacto del Agua y otras infraestructuras relacionadas también con la necesidad de llevar a cabo el impulso de la travesía central del Pirineo, de la unión de estaciones. Medidas que hoy también, esta semana, lo leíamos, que vuelvan a garantizar la calidad de vida de las familias. Volvíamos a ver cómo aumentaba el número de familias en situación de necesidad. En definitiva, propuestas para responder de una forma certera a las necesidades, a los retos y a resolver los problemas de los aragoneses. Y por todo ello, señorías, les pido el apoyo a estas iniciativas y a estas propuestas de resolución. Han tenido tiempo de leerlas, de analizarlas y de reflexionar sobre ellas. Y no les estoy pidiendo el apoyo para el Partido Popular, les estoy pidiendo el apoyo para que este Gobierno sea realmente impulsado por propuestas que sirvan para solucionar los problemas de los aragoneses. Vuelvo a repetir, no es un apoyo al Partido Popular, es un apoyo para obligar al Gobierno, en el poco tiempo que le queda, que al menos trabaje y mueva algo para solucionar los problemas de los aragoneses. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Vaquero. Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Un año más, señorías, nos encontramos en este debate cuya finalidad no es otra que defender las propuestas de resolución que hemos presentado desde los diferentes grupos parlamentarios y proceder a su votación para dar así por finalizado el debate del Estado de la Comunidad. Un debate que debería ser constructivo y propositivo, pero en el que algunos portavoces desde la oposición, como ya hemos visto, dedican todos los esfuerzos a relatarnos su crónica particular sobre lo que hubieran deseado que hubiera sido este debate y no fue. Señorías, yo también presencié el debate la semana pasada y permítame que les diga con toda humildad y respeto que no puedo sino discrepar con el relato de la portavoz del Partido Popular. Fue un debate esperanzador en lo que respecta a proyectos de futuro y realista en cuanto a los resultados de gestión de este Gobierno. Un debate que puso de manifiesto la estabilidad política de un Gobierno que goza de muy buena salud frente a una oposición que, a falta de iniciativas, continuamente busca ruido. Y para lograrlo, en esta ocasión presenta una propuesta de enmienda a la totalidad. Vuelven a estar en el anteproyecto. Le he escuchado y no me ha quedado claro qué es lo que no le gustó del debate. Quizá que el hospital de Alcañiz vuelva a ser público, quizá fue eso. Quizá que cada día se incorporen 9 dependientes al sistema frente a los 5 que dejaban de atender en la anterior legislatura. Quizá reprueba que más de 300.000 pensionistas no tengan que adelantar el dinero de sus medicamentos. O que mantengamos las escuelas rurales que ustedes cerraban. No continuaré. No obstante, de decirle que no me ha sorprendido en absoluto esta propuesta de resolución. Estaba dentro de lo previsible. Lo contrario hubiera sido lo que me hubiera extrañado. Señorías, creo que el tiempo de estas iniciativas ya pasó. Este es un claro ejemplo de que no han entendido nada. En un ejercicio de nueva política, lo que esperan los ciudadanos es otra actitud. Porque, miren, entre alabar y reprochar hay un espacio para construir, para avanzar. Y me atrevo a decirle nuevamente con humildad que esto hubiera sido una actitud más acorde a la realidad de la sociedad actual.
Aún así, déjeme decirle, señora Vaquero, que me agrada el esfuerzo que han realizado por presentar otras 42 propuestas más, porque me lleva a pensar que la valoración que hacen del debate no es tan negativa como han intentado hacernos creer desde esta tribuna. Y le digo esto porque los hechos nos demuestran que cuando dicen estar en desacuerdo, pero no tienen nada que aportar, se refugian en la enmienda a la totalidad. Lo dejo ahí y vuelvo al debate, que les calificaba como realista. Porque no es autocomplacencia, son datos y tampoco son fantasías, como usted ha dicho, son indicadores. Son los indicadores los que dibujan el Aragón de hoy. Un Aragón líder en crecimiento económico y en inversión social. Y este es el contexto en el que hoy votaremos 141 propuestas de resolución presentadas por todos los grupos parlamentarios, entendiendo que todas y cada una de ellas se presentan con el ánimo de que sean aprobadas por esta Cámara y, unido a que su mayor parte van dirigidas a este Gobierno, compartirán conmigo que el mensaje que enviamos hoy a la sociedad desde esta Cámara es que la legislatura no ha concluido. Avalando de esta forma el discurso del presidente, que, como pudieron escuchar durante su intervención, se refirió a más de 70 nuevos compromisos que dejaban entrever que efectivamente queda mucha legislatura y mucho trabajo por hacer. Por tanto, todas estas son propuestas sobre las que hoy debatimos. Todas estas propuestas, sobre las que hoy debatimos, no hacen sino complementar la acción de un Gobierno cargado de proyectos. En palabras del presidente, un Gobierno con fuelle, con ideas, probablemente con muchas preguntas, con ganas de llegar hasta el último día, sin perder una sola hora, tal y como han hecho estos consejeros y este presidente durante estos 3 años. Una inercia, por cierto, difícil de parar. Una inercia que viene reforzada por una gestión que responde al cumplimiento de los compromisos electorales y los acuerdos de investidura y que ha tenido como objetivo prioritario la recuperación de los servicios públicos y los derechos recortados, porque no podemos olvidar de dónde veníamos. 3 años de Gobierno con políticas de izquierdas han bastado para que hoy podamos decir que somos la comunidad autónoma que más ha invertido, que más ha aumentado el gasto en educación y en sanidad, que tenemos el presupuesto más alto de la historia en servicios sociales y que hemos situado a Aragón a la vanguardia de los derechos civiles, con las aprobaciones de leyes como la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley Trans o la Ley del Voluntariado. Señora Luquín, he repasado el debate y no les sabría decir si se ha alcanzado el objetivo de ser ese laboratorio de políticas de izquierdas en este país. Me hubiera gustado. Pero sí que le puedo garantizar que hemos sido referentes para otras comunidades autónomas en muchas cuestiones. Por ejemplo, escúcheme atentamente. Por ejemplo, hemos avanzado en políticas de igualdad y en violencia de género somos referentes. En la Ley de Acción Concertada o en el anteproyecto de Ley de Renta Social Básica, que aunque todavía no lo hemos aprobado en este Parlamento, no ha sido obstáculo para que sea el modelo a seguir en otras comunidades autónomas que ya la han implantado. Por tanto, grandes avances en lo social acompañados de una apuesta por la innovación, la logística, las renovables, la agroalimentación y la cultura. Todo ello influye de forma determinante para que en Aragón crezca la economía y se reduzca el desempleo por encima de la media. En definitiva, la gestión de estos 3 años es un claro ejemplo de un Gobierno feminista, de izquierdas, un ejemplo de cómo hacer políticas que mejoren la vida de los ciudadanos, combatiendo la desigualdad y redistribuyendo de forma más justa la riqueza. Y con este propósito, con el propósito de reforzar la acción de Gobierno, desde el Grupo Socialista presentamos 18 iniciativas. 18 en solitario y una conjuntamente con Xunta Aragonesista. Iniciativas que en unos casos se dirigen al Gobierno de Aragón y en otros al Gobierno central, conscientes hoy de que este año no caerán en saco roto, en las que está presente la preocupación por la despoblación, las infraestructuras, el agua, el empleo y las necesidades de las personas más vulnerables. Me referiré brevemente a algunas de ellas. Solicitamos al Gobierno de España que avance en la reforma del sistema de financiación autonómica, teniendo en cuenta, entre otros criterios, la despoblación. Y le instamos también a que se dirija a instituciones de la Unión Europea para que la despoblación, el envejecimiento y la dispersión territorial sean criterios de reparto de los fondos estructurales y de cohesión para el próximo periodo. Europa también tiene un importante papel en el futuro corredor cantábrico-mediterráneo. Por ello, le pedimos al Gobierno de Pedro Sánchez que defienda la inclusión de esta infraestructura en la planificación europea, porque, señorías, tan importante como disponer de financiación adecuada es contar con infraestructuras necesarias para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Y por ello, junto al corredor,
Reivindicamos también las obras del Pacto del Agua, la financiación para reducir los riesgos de inundaciones de las riberas, el Canfrán o las autovías pendientes. También instamos al Gobierno central a defender nuestro modelo de reforma de la PAC y a realizar una transición energética justa que favorezca el empleo de los habitantes de las comarcas mineras en Teruel, mostrando nuestro apoyo al sector minero eléctrico y, con él, a la central térmica de Andorra. En relación con el empleo, nos parece importante el impulso a la instalación de electrolineras e hidrogeneradoras, apoyando el sector de la automoción en Aragón, y reforzar las políticas activas de empleo para colectivos más vulnerables y, en particular, para las mujeres. Porque, pese a que el paro se ha reducido en un 31%, 10 puntos por encima de la media nacional, lo cierto es que no disminuye por igual en el caso de hombres y mujeres, produciéndose una brecha de género contra la que queremos luchar, reforzando así las políticas de igualdad emprendidas por el Gobierno. Una cuestión estrechamente relacionada con la conciliación de la que tampoco nos hemos olvidado. Y en esta línea pedimos al Gobierno de Aragón que continúe ampliando la oferta de escolarización a partir de 2 años. Y también pedimos el apoyo de esta Cámara para reforzar al Gobierno de Aragón en su reivindicación de la financiación de la dependencia al Estado, reivindicación presente en los debates anteriores y que Rajoy incumplía sistemáticamente. Las becas han sido objeto también de nuestras propuestas y, por último, hemos querido elevar la mirada más allá de nuestras fronteras, atendiendo a uno de los grandes desafíos globales, los refugiados, manifestando el apoyo de esta Cámara al mandato de Naciones Unidas a UNRWA en relación con la atención al pueblo palestino e instando al Gobierno de Aragón a reforzar los programas que tiene esta agencia ante los recortes de financiación. También las personas mayores que no han dejado de estar presentes en la acción del Gobierno durante toda la legislatura han estado en nuestras propuestas, apostando por la coordinación entre servicios sociales y salud. En relación con el resto de las iniciativas de los grupos, nuestra predisposición ha sido positiva, pero quiero poner también en valor la actitud que han tenido la mayoría de los grupos por llegar a acuerdos a través de transacciones. Esta voluntad se refleja en el resultado. Les adelanto que el 60% de las propuestas contará con nuestro apoyo. Es verdad que no ha sido difícil, porque muchas de ellas se refieren a cuestiones que este Gobierno está haciendo o tiene previsto realizar. Otras a cuestiones que están en nuestro ADN. Entre las que no apoyaremos hay un poco de todo. Algunas no se ajustan a las competencias del Gobierno, otras no coinciden con nuestro proyecto político o ideología y otras porque su único objetivo ha sido descalificar o confundir. Como, por ejemplo, propuestas que, alejadas de buscar soluciones y diálogo con Cataluña, desde la determinación constitucional y la defensa de la unidad de España, intentan cuestionar, por una parte, las palabras de Javier Lambán, que fueron claras, y, por otra, cuestionar al Gobierno de la Nación, al Partido Socialista, un partido que ha sabido estar a la altura del país en los momentos más difíciles, desde la lealtad institucional en la oposición hasta la conducta activa en la búsqueda de soluciones cuando ha llegado al Gobierno. Sinceramente, creo que la confusión y el ruido no traerá más que más ruido. De las reprobaciones, ¿qué decir? Después de escuchar la intervención el otro día del señor Escartín, reitero, señora presidenta, lo que les dijo el portavoz del Grupo Socialista en 2016. Confunden reprobar con discrepar. Y me remito a lo que dije en mi debate en 2017, entrecomillado, eso sí. Ante el desacuerdo del diálogo, el diálogo es la mejor herramienta para contribuir a acercar posiciones desde aquello que nos une, porque para confrontar ya está la derecha. Por último, hemos optado por la abstención en aquellas iniciativas que, compartiendo el fondo, entendíamos no era el procedimiento adecuado. Y me referiré solo a una, a los aforamientos. Porque, señora Gaspar, el presidente se lo dejó claro en aquella pregunta. Si se quiere reformar el Estatuto de Autonomía, esa propuesta tiene que partir del acuerdo de los grupos parlamentarios de estas Cortes. Entiendo que ustedes son de uniforme política nacional, orquestada y coordinada, pero aquí ha sido así históricamente. Termino ya. Como portavoz del Grupo Socialista que apoya la acción del Gobierno, señalar que si algo se ha puesto de manifiesto en este debate es que se puede gobernar de forma distinta y que con acuerdos parlamentarios se puede liderar en políticas de progreso. Señora Zamora. Termino ya. Se puede liderar España en políticas de progreso y crecimiento y que ahora toca seguir trabajando para consolidar este acuerdo que nos ha traído aquí. Y le pido un segundo, porque, señora Luquín, no voy a dejar que este sea el final de mi intervención, porque hoy quiero que mis últimas palabras sean para decirle que yo también pienso que es una gran parlamentaria y una gran mujer y que ha sido un lujo compartir esta legislatura con usted. Muchas gracias. Gracias, señora Zamora. Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.
Después del intenso debate de la semana pasada y de ver que algunas de las intervenciones de esta mañana vuelven a intentar elevar el vuelo y hablar casi de nada cuando tenemos propuestas concretas que poner sobre la mesa, continuaré con la misma línea con la que hicimos en el debate del Estado de la Comunidad, siendo afirmativos, siendo resolutivos y propositivos y creyendo que quedan 8 meses todavía, que queda tiempo para llevar a cabo propuestas y para dejar encaminadas líneas que nos permitan trabajar en la legislatura siguiente. Es cierto, y no quiero eludirlo y por eso empiezo por aquí, que de las 33 resoluciones que ha presentado mi grupo parlamentario hay 3 que ponen el foco en una reprobación, pero discrepo con la portavoz socialista porque creo que es democrático discrepar y es democrático dar tirones de orejas, y la reprobación no es más que un ejercicio de tirón de orejas ante una gestión que después de 3 años, más que de excusas, es delatadora. Y me centraré. La primera reprobación es a la consejera de Economía, Industria y Empleo. Es la misma reprobación que llevamos presentándole en los últimos años, en este caso concreto por una dejadez absoluta a la hora de afrontar y hacer frente a la puesta en marcha de un plan de reindustrialización y desarrollo alternativo de las comarcas mineras. Han tenido dinero, han tenido tiempo y no han hecho nada. Además, porque durante estos 3 años no han afrontado la precariedad laboral como un problema que tuviera que desarrollarse desde su departamento, y eso delata que de las 14 iniciativas debatidas en esta Cámara sobre mejora de las condiciones laborales, 12 han sido de mi grupo parlamentario. Creo que no hay excusas, creo que 3 años son suficientes y que es justa esta reprobación. Lo mismo hacemos con el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, que no le sorprenderá porque viene siendo tónica habitual. Creo que hay que reprobar que alguien mienta en sede parlamentaria, creo que hay que reprobar que no se cumpla lo comprometido en el presupuesto y que se ponga en riesgo el patrimonio natural y humano de nuestra comunidad. No estamos de acuerdo en desmantelar, en momento todavía de riesgo por incendio y además con un cambio climático que nos habla de una desestacionalización de los incendios forestales, no estamos de acuerdo con que se desmantelen operativos de bomberos forestales y seguimos apostando por el cumplimiento de una ley, y lo haremos aunque sea a costa de tener que reprobar su gestión. En este caso hay otra tercera reprobación, que es para el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por esa tercera pata, por la pata de vivienda. Le dijimos que sería más honesto quitársela directamente de la consejería y llamarse solo consejero de Turismo, que es lo que más le ha gustado. Creo que fue un insulto para los aragoneses negar en esta Cámara que tenemos una burbuja del alquiler, que una subida del 9% de los precios del alquiler unida a una bajada de un punto de los salarios denota que tenemos un problema. No tenemos una ley de vivienda en esta Cámara, no sabemos cuál va a ser la solución y seguimos siendo la honrosa comunidad que ocupa el puesto 6º en el que las familias tienen que destinar más parte de su salario en pagar el alquiler. Por lo tanto, creo que sería honesto reprobar que su gestión en vivienda ha sido desaparecida, no ha existido. Esta es la parte de las reprobaciones, de las 33, 3, pero quedan 30 propuestas afirmativas que quieren poner el foco en cuestiones que, por un lado, no estuvieron en el debate parlamentario de la semana pasada, o si estuvieron, lo hicieron de soslayo y pasaron casi desapercibidas. Y por eso empezaré por la parte del feminismo, porque es cierto que se debatió y se utilizó esos términos en esta Cámara, pero nos faltaron propuestas y le faltó tiempo. Creo que en el año del 8M pasar de soslayo y de tapadillo por este tema no es lo que se merecía nuestra comunidad. Pedimos cosas tan sencillas como el cumplimiento de la Ley de Igualdad y que, por lo tanto, se pongan en marcha las unidades de igualdad y los equipos de inspección en todos los departamentos y organismos autónomos, para que cualquier política que desarrolle un Gobierno que se llame progresista tenga puestas las gafas moradas y tenga una perspectiva feminista. Lo mismo pedimos con una mejora de las valoraciones de riesgo de la violencia machista. Y creo que esto no nos sorprende a nadie, y después de las últimas semanas en las que precisamente con fallos en la valoración de riesgo se acaban teniendo sentencias injustas, que tenemos un problema estructural en el tratamiento y la gestión de las violencias machistas. Por eso pusimos sobre la mesa hace unos años la puesta en marcha de las unidades de valoración forense en Aragón, de las que desde mi grupo nos sentimos orgullosos porque demuestran que las comunidades autónomas que tienen estas unidades funcionan mejor, pero creemos que sigue habiendo escollos en el sistema judicial y por eso ponemos en marcha más partidas presupuestarias para garantizar los recursos en los juzgados especiales de violencia contra la mujer. Hablando de feminismo, afrontamos también la política de los cuidados, y esto vuelve a no ser nuevo, y lo volvimos a decir en el debate del Estado de la Comunidad. No puede ser que la seguridad social que se subvenciona a las cuidadoras dependa de que estén o no estén dadas de alta. Tenemos que tener la mirada un poquito más alta y pensar que esto también ayuda a la integración laboral de esas mujeres, de ese 90% de mujeres que se dedican a hacer un trabajo que no está reconocido.
Hubo otros vacíos también en el debate del Estado de la Comunidad de los que no se hablaron y es llamativo. Uno de ellos, el modelo territorial. No se dijo nada en este debate del Estado de la Comunidad. Nosotros seguimos defendiendo un modelo comarcal además que ande hacia una elección directa de sus consejeros, hacia una homologación salarial y hacia un reconocimiento de esa estructura comarcal tan propia en nuestro territorio. Se habló de memoria histórica y nada se dijo de apostar por la apertura institucional de esas fosas, por esa inversión que ya está presupuestada para poner en marcha esa apertura y para asumir que son las instituciones las que tienen que resarcir la memoria. Y lo mismo pasó con el agua. Hablamos del Pacto del Agua, pero no se habló de una posible revisión, sobre todo en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Mención especial, y me detendré para Teruel, porque creo que si en el debate estuvo presente, lo que es cierto y reconocerán todos los grupos es que tenemos una deuda histórica en inversiones de infraestructuras con esta comarca y de ahí algunas de nuestras propuestas. La primera, la defensa del corredor cantábrico-mediterráneo, exigiendo desde aquí una financiación suficiente al Gobierno y a la Comisión Europea, exigiendo que este tramo tenga las mismas condiciones Zaragoza-Teruel-Sagunto que el resto de vías, vía doble electrificada de altas prestaciones, uso mixto para mercancías y pasajeros. Pedimos el corredor, pedimos también, como ya hemos dicho con la reprobación a la consejera, un plan de transición energética para Aragón que ponga el foco en un plan estratégico de desarrollo e industrialización alternativo para las zonas mineras, porque falta tiempo, llegamos tarde, había dinero, llevamos 3 años sin hacer nada, quedan 8 meses, algo se podrá hacer. Dentro de la reprobación a la consejera de Economía también estaba la parte de condiciones laborales y precariedad, y por eso volvemos a poner sobre la mesa la creación de un foro permanente para la mejora de las condiciones laborales en Aragón, que garantice que puedan participar aquellos más afectados por la precariedad, como son las mujeres, como son los jóvenes, como son los mayores de 50 años o como son los migrantes. Hubo temas que sí que dedicaron parte del debate y, como no, la sanidad, la educación, pero creo que es importante poner el foco de otra manera y mirarlos distinto, y de ahí algunas de nuestras propuestas, de nuestras resoluciones. En sanidad entendemos que la sanidad tiene que ser pública y eso no tiene adjetivos que se le puedan poner detrás. Una sanidad pública es una sanidad que detiene cualquier proceso de privatización, aunque sea a costa de asegurar la reducción de las listas de espera, aunque sea trampeando, como hemos visto estas últimas semanas por parte de la consejera de Sanidad. Defendemos una sanidad pública. Igualmente, exigimos que se acabe de licitar, de construir o de ejecutar todas aquellas obras que nos han llevado tantas horas de debate en esta Cámara y que parece que se van a quedar en eso, en debates. Y lo mismo pedimos para la ejecución de los planes de salud mental, de recursos humanos, de todas esas cosas que pasen a convertirse en algo real y no mero debate. En educación, lo mismo que en sanidad. Una educación pública tiene más concreciones. Una educación pública tiene que ser universal, gratuita, de calidad, en igualdad. Y eso exige, por un lado, el aumento de plazas públicas en el primer ciclo de infantil, exige mejoras en las condiciones de lo que comen nuestros niños y niñas cuando se quedan en el comedor, una apuesta por esas cocinas in situ, exige mejoras de las condiciones laborales de los docentes, el reconocimiento de los sexenios de los interinos, igualar condiciones, exige entender la educación a partir también de los 18 años como un derecho y, por lo tanto, un acceso a la universidad, exige la dignificación del trabajo del investigador, la dignificación del trabajo de nuestros profesores, acabar con las figuras de los falsos asociados, financiar el personal de la universidad y andar en ese camino que abre la universidad, que es apostar por la I+D+I, por la investigación, porque creo que todos habrán presentado resoluciones al respecto, pero al final las resoluciones se tienen que materializar en dinero. Aragón necesita un aumento de la inversión en I+D+I porque no podemos hacer un cambio de modelo productivo si no apostamos por dar valor añadido a nuestra producción, y eso no lo da la innovación. 5 propuestas con las que terminaré, no han sido redactadas en este glosario de 33 propuestas y creo que no les habrán pasado a nadie desapercibidas, porque 5 son las propuestas que hace semana y media presentamos como propuestas, como ideas para llevar a cabo un presupuesto en 2019. Como no hemos tenido respuesta del Gobierno y como parece que hay que llamar personalmente consejero a consejero a ver qué le parecen estas propuestas, creíamos que era más honesto, ya que se había puesto en el debate, ponerlas sobre la mesa y que todos los grupos se posicionen al respecto. Así quizá podremos saber qué piensan los grupos que apoyan al Gobierno, que sería la forma indirecta de saber qué opina el Gobierno. Por lo tanto, volvemos a pedir esas 5 propuestas. La primera, aumento en atención primaria, en ratios de personal en residencias y centros de día. Bajada de los precios del comedor, que tampoco hemos sabido qué opina el Gobierno al respecto de esta recuperación de un recorte que se introdujo en la legislatura PP-PAR y que pedimos que
se modifique. El derecho a la vivienda y el acceso a la vivienda también era una de nuestras propuestas. Vuelve a haber una resolución sobre la mesa. Esperamos ver qué opinan todos los grupos a ese acceso al derecho a la vivienda y, por lo tanto, a revertir esa burbuja del alquiler que niega el consejero de este Gobierno. Ya termino, presidenta. Una defensa de los bomberos en todo lo amplio y de las emergencias en todo lo amplio que cabe en nuestra comunidad, afrontando bomberos forestales y bomberos urbanos, defendiendo la creación de los 3 cuerpos y los 3 cuerpos en las 3 provincias que tengan el suficiente personal, igual que defendiendo que nuestros bomberos forestales, que todos los trabajadores que trabajan en los montes lo hagan 12 meses. Y, por último, volver a abrir el debate del impuesto de contaminación de las aguas, de la modificación de ese impuesto, de sacar a una partida propia un plan para las depuraciones que faltan. 5 son las propuestas, las dijimos en sede parlamentaria, las dijimos en prensa, no hemos tenido respuesta del Gobierno, pues qué mejor forma de hacerles responder que sea esta Cámara la que les inste a hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora Díaz. Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. Gracias, presidenta. Para empezar, me gustaría hacer notar la ausencia de nuestro presidente del Gobierno de Aragón, que me parece que ya denota de por sí bastante la opinión que le merece este debate y la voluntad que tiene de saber lo que los diferentes grupos parlamentarios proponemos, opinamos y queremos hacer para Aragón. Pero bueno, espero que por lo menos se lo hagan saber y que haya un compromiso real de cumplir lo que aquí se aprueba. Porque yo quería poner encima de la mesa esto para empezar. Yo me he tomado el tiempo de analizar lo que sucedió con las propuestas de resolución aprobadas en el año 2016 y en el año 2017. He mirado todas, pero fundamentalmente las del Partido Aragonés. De por sí ya hemos puesto en evidencia en varias ocasiones en este Parlamento que en esta legislatura este Gobierno está batiendo. Bueno, a ellos les gusta mucho adularse y decir cosas buenas de sí mismos, digámoslo así. En esto han batido todos los récords. Ellos dicen que baten los récords de muchas cosas. Pues en esto baten todos los récords. Baten el récord de incumplimientos de lo que de estas Cortes emana. Es decir, en estas Cortes nos posicionamos, nos pronunciamos, mandatamos al Gobierno para hacer algo y el Gobierno de Aragón, que aquí los grupos que lo apoyan dicen que sí, luego no hace absolutamente nada. Y con las propuestas de resolución pasa 3/4 de lo mismo. Yo les invito a sus señorías a que hagan un repaso de todas las propuestas de resolución aprobadas, incluso aprobadas con el apoyo del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista, y que después el Gobierno de Aragón no ha hecho nada al respecto. Entonces yo les pediría que al menos aquí en este debate, con su sentido de voto, digan lo que realmente piensan que van a hacer. Miren, este debate del Estado de la Comunidad, que pues es el último de esta legislatura, a mí me da la sensación de que el tono era de autocomplacencia absoluta. Eso sí, a diferencia de otros años, el señor Lambán tenía un cierto tono de relajado. Ya estaba relajado como diciendo, bueno, ya hemos salvado la legislatura, ya acabamos el último debate del Estado de la Comunidad, aquí empezamos ahora con la campaña y ya relajado, ya está. Bueno, si lo que le preocupaba era llegar al final de la legislatura, entiendo que esté relajado. Si lo que le preocupa son los aragoneses y los problemas de los aragoneses, desde luego no debería estar en absoluto relajado, porque los problemas de los aragoneses no se han solucionado en absoluto. Yo me quedo con una frase que dijo aquí el presidente de mi partido y portavoz de mi grupo parlamentario, y le dijo al señor Lambán: señor Lambán, los problemas de los aragoneses no son de derechas ni de izquierdas. Los problemas de los aragoneses no son de derechas ni de izquierdas. Y ustedes, desde el Gobierno, llevan una legislatura haciendo una política totalmente sectaria. Señora Zamora, yo me quedo con usted, de verdad. Yo creo que ha utilizado unas palabras que yo comparto totalmente y ha dicho que en el ejercicio de la nueva política se nos pedía otra cosa. Y concretamente ha dicho que entre reprochar y alabar había un espacio intermedio que era el espacio de construir. ¿Alguien realmente cree que el Partido Socialista puede hacer alarde de estar en el espacio de construcción entre el reproche y la alabanza? Ustedes mismos sí, pero le pregunto al resto de los diputados y diputadas. ¿Alguien cree que el Partido Socialista está en ese espacio de construcción entre la alabanza y el reproche? Pues cuando todos los demás piensan que no y ustedes piensan que sí, digo yo
que igual están equivocados ustedes. De verdad, señora Zamora, yo le compro esas palabras, porque creo sinceramente, y en el debate del Estado de la Comunidad, la semana pasada nuestro grupo hizo esa reflexión, decir, pero bueno, ¿pero qué debate es este? Que suele pasar, que suele pasar, todos los años así. Unos ven todo negro y otros ven todo blanco. Creo que el PAR no se mueve en ese esquema, Creo que el PAR no se mueve en ese esquema, a juzgar por la propia intervención del presidente de mi partido. No se mueve en ese esquema. Yo creo que el Partido Aragonés siempre ha estado en ese espacio de construcción. Pero vamos, que ustedes, que a mí ya me parece bien que en la teoría usted tenga eso en la cabeza, pero en la práctica cero. Pero cero, zapatero, por no decir patatero. En absoluto, ustedes, en absoluto. Díganme un solo acuerdo, yo le estaba preguntando a mis compañeros, pero ¿os suena algún acuerdo importante que se haya promovido en esta comunidad autónoma, promovido por el Gobierno, que haya sido con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios? Un acuerdo importante, un acuerdo importante. ¿Cuál? El único que hemos pensado, el Pacto por la Ciencia, que resulta que, bueno, pues la señora Alegría, que con ese apellido yo creo que eso le ayuda, pues en esa materia pues son proclives a llegar a bastantes acuerdos. Creo que no solamente es mérito del Gobierno, pero bueno, pero nada más, absolutamente ninguno. Y los problemas de los aragoneses están encima de la mesa y no son de derechas ni son de izquierdas. Díganme, proyectos importantes, innovadores, arriesgados, que vayan a mejorar a Aragón. ¿Han puesto ustedes alguno encima de la mesa? ¿Dónde están? Cero, ninguno. Entonces, simplemente ustedes han ido toda la legislatura a dejar que el tiempo pase, a ver si logramos acabar la legislatura, que no nos salte ningún problema importante y ya está. Y ya está. Desde luego es nuestra opinión. Veo que ustedes tienen otra, pero bueno, pueden pensar que igual cuando todos los demás pensamos otra cosa, todos los demás igual están equivocados. Nosotros hemos presentado 17 propuestas de resolución. Nos gustaría tener más diputados para poder haber presentado más, pero no. Entonces hemos hecho una labor de síntesis. Seguro que nos hemos dejado muchas cuestiones por el camino, pero en esas 17 propuestas de resolución, pues básicamente lo que hemos pretendido es mejorar Aragón y mejorar la vida de los aragoneses, desde nuestro punto de vista, y con propuestas que creo que son genuinamente aragonesistas, que luego aquellos que van ahora de aragonesistas modernos, yo no he visto propuestas de resolución muy aragonesistas, cero. Pero bueno, nosotros hemos hecho propuestas de resolución aragonesistas, que aragonesistas no es más que defender Aragón por encima de otras cosas. Yo en el discurso del señor Lambaña, en todo el debate, lo que vi es, vamos, muy poca autocrítica y, desde luego, lo crítico que en otras ocasiones ha estado con el Gobierno de España, en esta ocasión, nada. Cuando yo tampoco he visto que haya hecho absolutamente nada, ni que haya reivindicado ni exigido el cumplimiento de cantidad de acuerdos que haya aprobados en estas Cortes ya desde hace años, pero en esta legislatura también pidiendo cosas importantes para Aragón. Nada. Que pase el tiempo, que pasen los meses y total, 4 semanas son un mes y pasamos los meses y llegamos a la campaña y ya está. Bueno, nosotros queremos un pronunciamiento de estas Cortes, pero ya les digo, si vamos a tener pronunciamientos diciendo que sí, que se nos dé la razón, como en el año 16 y en el año 17, para que después no hagan absolutamente nada, casi mejor que no digan que sí. Sobre el trasvase y la reserva hídrica, yo creo que no tendremos ningún inconveniente en tener un acuerdo unánime. Espero, porque lo de la reserva también hay quienes resulta que lo cuestionan cuando me parece que es algo fundamental para los aragoneses. Sobre la deuda histórica que creo que hay que exigirla, pero es que además no solamente eso, sino que queremos que haya un pronunciamiento y decirle al Gobierno de Aragón que no tolerará, el Gobierno de Aragón no tolerará absolutamente ningún tipo de pago de deuda ni de condonación de deuda a ninguna comunidad autónoma en tanto en cuanto no se nos pague nuestra deuda, porque tiene muchos más años acumulados y tenemos todo el derecho del mundo a recibirla. Otras comunidades ya han tenido pagos de deudas, y no hablo tributarias, hablo de deuda histórica hace años. Yo creo que a nosotros ya nos toca y no toleraremos que a ninguna comunidad autónoma le perdonen ninguna deuda si no se nos paga antes a nosotros. Sobre la comisión bilateral, que se exija que se convoque ya urgentemente y que se convoque semestralmente, que mucho ha dicho el señor Guillén sobre esto, pero tampoco vemos grandes avances en esta cuestión. El acuerdo bilateral que sea complementario y defender el modelo de financiación, el dictamen tal cual se ha aprobado en estas Cortes, que no se ha hecho nada tampoco en los últimos años. Yo entiendo que es un tema complicado, no será fácil, pero bueno, ahora estamos en un momento ideal. El Gobierno de España es PSOE, el Gobierno de Aragón también PSOE, pues perfecto, es el momento perfecto para firmar el acuerdo bilateral. Si ahora no son capaces de firmar el acuerdo bilateral, pues entonces ya no sé cuándo
cuándo vamos a ser capaces. Yo espero que ahora sí lo sean y yo, de verdad, nosotros vamos a estar encantados y vamos a decir en todos los sitios que haya que decir el valor y el logro que puede haber hecho el Gobierno de Aragón, si de verdad, no tendremos ningún problema en reconocerlo. Sobre la ejecución de los presupuestos generales del Estado. Pedimos que se evalúe la ejecución de los presupuestos generales del Estado, que se ejecute totalmente, pero que si no se ejecuta, que se pida que se nos traspase ese dinero. Y esto, señorías, es una propuesta de resolución que ya presentamos en los 2 últimos años, por no hablar de la legislatura anterior. Y no se ha hecho. No se ha hecho. Señorías, yo creo que no nos podemos conformar. Si ya de por sí las partidas son mínimas y encima luego no se ejecutan y no lo pedimos, es que ni siquiera se ha pedido, porque si se hubiera pedido, pero es que ni siquiera se ha pedido ni al Gobierno del PP ni ahora pues al Gobierno del PSOE, pues ideal, ahora es cuando se nos va a cumplir. Sobre grandes proyectos dinamizadores. Bueno, aquí ha habido pronunciamientos, porque hemos hecho también otros años iniciativas en este sentido, y ustedes dicen que sí. Sí a una política de impulso y de apuesta por los grandes proyectos dinamizadores de la economía de Aragón, porque creemos que es fundamental y fuera del entorno de Zaragoza, para crear empleo, para dinamizar la economía, para afianzar la población en el medio rural. Ustedes no han hecho absolutamente nada, simplemente pasar la legislatura y dejar que, que pase el tiempo y que, si es posible, que no se mueran, pero tampoco les vamos a dar mucho oxígeno. ¿Dónde está el nuevo? ¿Está encima de la mesa algún proyecto nuevo para Aragón? ¿Algún proyecto nuevo para Aragón tienen ustedes? ¿Importante? ¿Que dinamice la economía? ¿Que mejore la calidad de vida de los aragoneses? No, ninguno. No, ninguno. Absolutamente ninguno. Así que, señorías, yo espero que ustedes, tenemos otras propuestas de resolución que ustedes habrán podido leer, pero que simplemente yo, de verdad, hoy les pido... Señorías, guarden silencio, por favor. Yo les pido el apoyo a todas señorías, porque son unas propuestas de resolución que, desde nuestro punto de vista, obviamente, creo que mejorarían Aragón y la vida de los aragoneses, pero que si alguien no lo va a cumplir, que es mejor que vote que no. Porque luego se lo preguntaremos dentro de unas semanas, unos meses, a ver qué han hecho de esto y pondremos encima de la mesa todos los incumplimientos que esté haciendo el Gobierno. Así que, fundamentalmente, a los partidos del Gobierno que tienen en su mano cumplir o no cumplir lo que aquí acordamos, por favor, que se tomen en serio lo que representan estas Cortes, la soberanía del pueblo aragonés, que creo que se merece todos los respetos del mundo. Gracias. Muchas gracias, señora Herrero. Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, nosotros abordamos este trabajo de plantear propuestas de resolución entendiendo que estamos inmersos o participamos en una Europa que nos está marcando el rumbo, que somos parte de un país, España, que tiene que mantener su unidad y de un Aragón que quiere y puede progresar. Y desde ahí enfocamos todo este trabajo de las propuestas de resolución. Desde luego, vamos a hablar de otras cosas, señora Díaz. Por supuesto que vamos a hablar de otras cosas. Yo ya lamento que ustedes no puedan hablar de absolutamente nada después de 3 años en los que su apoyo al Gobierno se ha mostrado infructuoso, se ha mostrado ineficaz, se ha mostrado vano y estéril, señora Díaz. Esa es la realidad. Aragón en este momento sufre 2 amenazas. Una, la de un pacto de izquierdas que ha frenado sistemáticamente el progreso de la comunidad autónoma de Aragón. Y la segunda, la actitud de un Gobierno en Madrid que no está haciendo todo lo que se debería hacer para mantener la unidad de España, la defensa del Estado de Derecho y las instituciones. Por tanto, la primera pregunta que nosotros nos hacemos, después de escuchar al señor Lambán, después de escuchar todo aquello que dijo el señor Lambán acerca de la unidad de España, de los planteamientos que realizó el señor Lambán, del intento de llegar a pactos y acuerdos, nos preguntamos lo siguiente: ¿a qué Partido Socialista nos dirigimos en este momento? La pregunta va directa para el señor Lambán, presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista en Aragón. ¿A qué Partido Socialista nos dirigimos en este momento? ¿Al que dibujó el señor Lambán en el debate de Estado de la Comunidad o al que plantea el señor Sánchez en Madrid? Esa es una decisión que tendrán que tomar ustedes. Es una decisión importante, es una decisión fundamental para el futuro de la comunidad autónoma. Han sido 3 años en los que hablan ustedes de estabilidad. El Partido Socialista habla de estabilidad. Yo tengo que decirles que han sido 3 años timoratos,
Han sido 3 años conformistas y han sido 3 años en los que ustedes han estado en la contradicción continua con aquellos que se supone que les tenían que ayudar. Ese es el resumen de esos 3 años. Ustedes simplemente han sido conformistas y Adela Cortina dice: no hay nada como conformarse con algo para no querer cambiarlo. Y eso es el resumen de lo que ha sucedido durante estos 3 años. Dice la señora Zamora, portavoz del Partido Socialista, hace unos minutos, que queda mucho por hacer. Mi pregunta, señora Zamora, es ¿a qué están ustedes esperando? Si queda todavía mucho por hacer, ¿a qué están ustedes esperando? Ustedes se han dedicado, señora Zamora, ustedes se han dedicado a solucionar problemas del pasado, renunciando a todos los retos que teníamos para el futuro. Esa ha sido la realidad. Y, desde luego, vuelvo a repetir, frenados continuamente por un pacto de izquierdas en el que Podemos no ha aportado absolutamente nada. Véanse los ejemplos, si lo ha dicho usted, señora Zamora. Renta social básica, una idea que nace de aquí, que se plantea y se estructura aquí, y es en otra comunidad autónoma, la de Andalucía, donde el Partido Socialista tiene el apoyo de Ciudadanos, donde se pone en marcha con un nombre llamado Renta Mínima de Inserción Social. Ustedes han sido incapaces, teniéndolo todo. Era sencillo, era muy sencillo, sí, señora Zamora, lo siento, es la realidad. Es lo que constata lo que ha sucedido en toda esta legislatura. Era muy sencillo ponerlo en marcha. Adecuar los servicios sociales, adecuar las ayudas sociales a la situación que tenemos en este momento. Ni eso, que teóricamente era una prioridad suya y parece ser, porque no puedo decir otra cosa que de Podemos, han conseguido llegar a un acuerdo. Ya no voy a hablar de otras cuestiones como el ICA, etcétera, etcétera, etcétera. En todo aquello que suponía un acuerdo, fueron ustedes, con su pacto de izquierdas, incapaces, y pretenden hacernos creer que en algún momento se preocuparon del futuro de la Comunidad Autónoma de Aragón, del futuro de los aragoneses. Simple y llanamente no es creíble. Por lo tanto, nosotros, entendiendo que lo que había que hacer era plantear, entendiendo que queda tiempo, se ha desaprovechado estos años, pero queda tiempo, establecimos una serie de propuestas de resolución. Una serie de propuestas de resolución que permitiera posicionarse aquí a todos los partidos en esas cuestiones fundamentales y en algunas propuestas concretas que todavía se pueden poner en marcha. Nosotros solo podíamos plantear 15 propuestas de resolución de las 141. En otros temas que no hemos puesto, en los que nosotros no hemos abordado, como puede ser la violencia de género, hemos demostrado nuestro apoyo tácito a que desde todas las instituciones y con todos los instrumentos disponibles, con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias, ese problema tiene que ser atajado de inmediato y los esfuerzos tienen que ser todos los que estén a nuestro alcance y todos los posibles. La verdad es que teníamos una impresión, teníamos una intuición, y es que este debate de las propuestas de resolución iba a ser el pistoletazo de salida de la carrera electoral. Este iba a ser el pistoletazo de salida de la carrera electoral. Y parece que ha sido así, después de haber escuchado a todos los portavoces que me han antecedido. Por lo tanto, nosotros lo que sí planteamos en esas propuestas de resolución es el Aragón que queremos, el Aragón por el que trabajaremos. La primera de ellas, la más importante, una de las que consideramos más importante, es referida a la unidad de España, a esa amenaza que en este momento tenemos todos presente. Veremos quién vota a favor. Inocua, como todas las propuestas de resolución que hemos planteado. Nosotros, señores de Podemos, señores de la izquierda radical, no utilizamos las propuestas de resolución para poner una idea en la que todos estamos de acuerdo y luego introducir matices que son inaceptables para ver si pillamos a los demás fuera de juego. Esa, desde luego, ha sido su táctica durante toda la legislatura. Nosotros solo planteamos, ponemos encima de la mesa lo que hay que hacer. Veremos, señores de Podemos, si ustedes están de acuerdo con defender los valores civiles, con defender el Estado de Derecho, con defender la independencia de la justicia. Veremos, quiero ver qué votación hacen ustedes, porque de eso dependerá la decisión que tenga que tomar el señor Lambán. Porque si no, el señor Lambán, como presidente del Gobierno de Aragón y secretario general del Partido Socialista, se seguirá apoyando en aquellos que están en contra de defender la unidad de España. Le tengo que decir que hay otra serie de propuestas de resolución, porque nosotros, señores del Partido Socialista, yo lo lamento, los que se lo van a decir bien claro van a ser los señores de Podemos, en función de lo que voten.
los que se lo van a decir bien claro son los señores de Podemos. Luego ustedes tomen sus decisiones. La verdad es que nosotros hemos planteado otra serie de propuestas de resolución. Una, la de los aforamientos. Veremos si sale votada a favor. Veremos si no estamos en ese juego del pasito adelante, el pasito atrás, porque ya ha salido votada a favor otros años. Y, desde luego, hemos planteado propuestas en el ámbito de la despoblación, en el ámbito de la regeneración democrática. Tenemos que establecer una nueva arquitectura institucional y en asuntos que ya son cuestiones que se pueden poner en marcha desde ya. Las carreteras, gratuidad de libros de texto, oficinas del menor, cambios en las comarcas y, vuelvo a repetir, todavía estamos a tiempo. Señores del Partido Socialista, Gobierno socialista, todavía estamos a tiempo. Todavía podemos ponernos a trabajar por ese Aragón que queremos, por ese Aragón que pretendemos y por ese Aragón que los aragoneses merecen. Es una simple cuestión de voluntad política. Es una simple cuestión de voluntad política. Son unas decisiones muy sencillas que nos pueden permitir ponernos a trabajar, porque nos parece increíble que ustedes sigan aferrándose a aquellos que han convertido un clásico en un clásico, el establecer reprobaciones a los consejeros. Miren, yo, señores de Podemos, les voy a decir por qué votamos en contra. Es muy sencillo. Porque entendemos que si esos asuntos por los que ustedes reprueban a los consejeros hubieran sido nuestra prioridad, nos habríamos sentado con el Gobierno para solucionarlos. Nos habríamos sentado con el Gobierno para solucionarlos teniendo la fuerza que ustedes tienen. Esas reprobaciones, ¿saben lo que son, señores de Podemos? La constatación de su fracaso, la constatación del fracaso de un pacto de izquierdas. Y nosotros, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? No vamos a entrar en esos juegos. Vuelvo a repetir, propuestas de resolución en las que vamos a ver, haremos un análisis una vez que se produzcan las prioridades, unas propuestas de resolución factibles, unas propuestas de resolución realistas, unas propuestas de resolución sin dobleces que establecen qué es lo que pretendemos para esta comunidad autónoma. Esperamos, señores del Gobierno, que ustedes tomen las decisiones oportunas y que no tengamos que esperar hasta el 2019 para que nosotros podamos empezar a realizar los cambios, para que nosotros podamos empezar a preocuparnos del futuro, para que de verdad se trabaje en los asuntos y los retos que tiene esta comunidad autónoma y que tienen todos los aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista tiene la palabra por tiempo de 7 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. La verdad es que intervenir en la última parte del debate da lugar a muchas apreciaciones y me resulta al menos curioso que parece que haya portavoces que están más preocupados por el tono que utilizamos los parlamentarios y por las parlamentarias, pero más que por el interés de los aragoneses y las aragonesas. Y eso es algo que, a mi juicio, pues nos lo deberíamos hacer mirar y es algo preocupante porque al final va a parecer que la clase política está más pendiente de sí misma que pendiente de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Por otro lado, la verdad es que me sorprende también que la señora Herrero se sorprenda aquí de que no hayamos llegado más que a un pacto, el pacto por la ciencia, casi nada. Casi nada. Y mi pregunta es, señora Herrero, ¿a cuántos pactos llegamos en la legislatura pasada? ¿A cuántos pactos llegamos a la legislatura pasada? Ustedes no propiciaron ningún pacto. Ustedes fueron cómplices porque formaban parte de un Gobierno que lo que hacía era desmantelar el estado de bienestar de Aragón y de ser tan sumisos políticos a los intereses de fuera. Parece que los señores del Partido Popular se han despertado por fin esta mañana. Señor Martínez, Chunta Aragonesista solamente en el reparto que hacemos de buenas formas en el grupo mixto, una agrupación apoya al Gobierno, la otra forma parte del Gobierno, el otro está en la oposición, apoya al Gobierno, pero sabemos trabajar conjuntamente con nuestras diferencias. Y a pesar de las pocas propuestas de resolución que teníamos, la primera propuesta de resolución iba dirigida a las mujeres.
De 5, 1 iba dirigida a las mujeres. No es excusa tener 15 propuestas de resolución o tener solamente 15 propuestas de resolución para no hacer ni un solo guiño de iniciativa propia para cambiar la sociedad patriarcal en la que estamos viviendo. No es excusa, señor Martínez. Ustedes han vivido un 8M dentro de las instituciones. Lo han vivido, pero no sé si lo han vivido en la calle. Ustedes conocen también, como el resto de los grupos, que la semana pasada, justo cuando se estaba produciendo este debate, 5 mujeres fueron asesinadas, que a principios del mes de septiembre en Aragón, en Zaragoza, 2 mujeres fueron asesinadas. Señor Martínez, tenemos que ser más valientes y reconocer que nuestra sociedad es una sociedad machista, es una sociedad que está enraizada y anclada en un sistema patriarcal y que nos tenemos que rebelar contra ello. Al menos Chunta Aragonesista así lo ve. Y no tenemos que escatimar ningún esfuerzo ni ninguna propuesta de resolución, porque todos podremos vencer el machismo que nos impera. Machismo que está en las calles, algunos le llaman que es en el ámbito doméstico, pero también lo estamos viviendo en las instituciones y nos parece al menos más que preocupante la poca respuesta que desde el sistema judicial se está dando. Así pues, la primera propuesta de resolución que plantea Chunta Aragonesista es a seguir aumentando e intensificando las políticas feministas para acabar con esa lacra que se llama machismo, esa lacra que asesina a mujeres y que las asesina por el hecho de ser mujeres. Como mantenemos el ritmo o el pulso que hay en la calle, desde luego que no nos queríamos olvidar de la manifestación que se va a producir el próximo domingo en Valencia. Las infraestructuras son totalmente necesarias para que Aragón siga progresando. Por ello, desde luego, que nos parecía oportuno que estas Cortes también manifestaran su acuerdo y que se adhirieran de una forma conjunta al manifiesto y a la manifestación que se va a celebrar el próximo domingo en Valencia. Europa nos tiene que oír y Europa nos tiene que hacer caso, porque va bastante en juego y, desde luego, que si la mayoría de las instituciones, si la sociedad civil ya ha propuesto, ya se ha manifestado y ya se ha adherido, me parecería bastante peligroso que estas Cortes no lo hicieran. También hablamos de movilidad y de la intermovilidad para favorecer la movilidad. El proyecto Aratren, que diseñó Chunta Aragonesista, es un proyecto a largo plazo, pero que no es óbice para que no insistamos en ello. Pretendemos optimizar la futura puesta en marcha de la segunda línea del tranvía para mejorar los sistemas de comunicación de movilidad de Zaragoza y de su entorno metropolitano. Consideramos que el ferrocarril también en la intermodalidad es un elemento imprescindible e indiscutible para el presente y para el futuro. Y, por último, voy a intentar defender 2 propuestas de 2 temas totalmente aragonesistas. He oído hablar mucho de lo que ocurre con Cataluña. Parece que algunos grupos parlamentarios están más preocupados de lo que ocurre en Cataluña que de lo que ocurre en Aragón. Me parece peligroso que se le dé muchísima más importancia o se le inviertan mucho más minutos a la comunidad vecina en el debate de política general de la Comunidad Autónoma de Aragón, a esas comunidades, que a Aragón. Y eso es algo que, desde luego, nosotros no vamos a participar de ello. Hemos presentado una propuesta de resolución en la que instamos a que el Gobierno utilice todos los mecanismos y recursos que se contemplan en la Ley de los Derechos Históricos de Aragón, especialmente en la reforma territorial que sí o sí se tendrá que dar, las circunstancias así lo están demandando, y también a los sistemas de financiación. Me parece un error no reconocer nuestro Estatuto de Autonomía, me parece un error
no recurrir a las leyes que este Parlamento se está dotando. Y, por último, me quiero hacer eco de una cuestión que ningún grupo parlamentario hasta ahora se ha hecho y que las propuestas de resolución que he visto tampoco, y por eso mismo pido el voto unánime de todos los parlamentarios. Queremos seguir aragonesa y no vamos a escatimar esfuerzos para defender el aragonés. Es una lengua minoritaria, es una lengua débil, pero que por eso mismo necesita de todo nuestro apoyo. El aragonés tiene que estar en las escuelas y para ello necesitamos que se reconozcan a los docentes con competencias profesionales en ellos. Necesitamos que se reconozca el perfil docente de maestro y profesor aragonés tanto en primaria como en secundaria. Votaremos que sí a todas las propuestas de resolución que ahonden en el modelo de Aragón que creemos, más justo, más solidario y más feminista. Y, por supuesto, no aprobaremos o no votaremos a favor de esas propuestas de resolución que reprueban al Gobierno. Y una cosa, señores diputados de Podemos, jamás en esta comunidad autónoma se ha hecho más política social en vivienda que la que se ha hecho en esta legislatura. Y les vuelvo a recordar, la amenaza está en la derecha para las políticas de vivienda y no en la izquierda. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón tiene la palabra. Gracias, presidenta. El debate del estado de la comunidad fue la pasada semana y hoy se suponía que eran las propuestas resolutivas. Es evidente que hay quien se quedó con ganas o de matizar a sus jefes de filas para poder aportar aquellas cuestiones que consideraron que no eran importantes o que no quedaron lo suficientemente claras. Como yo ya tuve la suerte de poder debatir con el presidente, hoy voy a pasar a la parte de propuestas resolutivas en la línea del debate que mantuvo Izquierda Unida y en la línea que hemos mantenido durante toda la legislatura y que, desde luego, va a seguir manteniendo durante toda la legislatura hasta el final. Hablábamos que había faltado esa audacia para poder incidir más en las políticas desde un punto de vista desde la izquierda y creíamos que se había dejado pasar esa oportunidad precisamente en un momento en el que las fuerzas sumábamos y que teníamos, desde luego, una serie de alternativas, de medidas y de actuaciones firmadas con el Gobierno y con las diferentes fuerzas políticas desde la izquierda que, no se nos olvide, son las que hemos sustentado al final al señor Lambán al frente del Gobierno. Y, por lo tanto, las propuestas que hace Izquierda Unida, que son propuestas no solo posibles, sino propuestas marcadas y nítidamente de izquierdas, van en la línea de ahondar y de ir un paso más allá de lo que se ha atrevido el Gobierno del señor Lambán. La primera, lo que hace referencia a políticas de empleo. Saben que es una de las cuestiones que nos obsesiona y nos ocupa a Izquierda Unida, porque evidentemente la precariedad, la parcialidad no pueden venir para quedarse. Y en la medida y en la capacidad que tenemos para poder incidir precisamente en esas competencias y poder ir ahondando en acabar con esta precariedad, va en la línea de nuestra primera propuesta de esta resolución, que habla de la necesidad en aquellas cuestiones donde el Gobierno sí puede trabajar y sí puede incidir, y tiene que ver, por ejemplo, la incorporación de cláusulas sociales en aquello con lo que todo contrata con las empresas públicas del Gobierno de Aragón. Desde luego, la temporalidad no puede ser una de las cuestiones que se pueda permitir. Y hay un margen ahí para poder trabajar. Vamos a trabajar en esa línea de acabar con la temporalidad, de acabar con la parcialidad y de acabar los salarios absolutamente indignos. Si no somos ejemplares y ejemplarizantes desde la empresa pública y desde la Administración, difícilmente eso se puede trasladar luego al ámbito privado. Otra de las cuestiones que nos importa, y nos importan además porque es un elemento que hace que la brecha entre hombres y mujeres cada vez ahonde más, es fundamental. La feminización de la pobreza, el rostro de la pobreza es femenino y, por lo tanto, hay que trabajar para garantizar que vamos paliando la brecha salarial entre hombres y mujeres en esta comunidad autónoma. Para eso, empezar a trabajar y cumplir con la Ley de Igualdad de Oportunidades del Gobierno de Aragón, que pone ya medidas y actuaciones para que la brecha salarial, desde luego, no pueda tener un segundo más ningún tipo de trayectoria en esta comunidad autónoma, y trabajar también para penalizar en eso que se ha llamado el techo de cristal o el suelo de hormigón, en el que es importante y fundamental que las mujeres estemos en los espacios donde se toman las decisiones. Mientras no estemos donde se toman las decisiones, seguiremos teniendo esa losa encima de nuestra cabeza. También con el tema de la sanidad y con
Hablábamos de la importancia de recuperar y de garantizar derechos. Para Izquierda Unida, garantizar el derecho a una muerte digna es un elemento absolutamente fundamental. Tenemos una buena ley en esta comunidad autónoma. Trabajemos para garantizar que la gente tenemos derecho a vivir dignamente y, sobre todo, también tenemos que tener derecho a poder morir dignamente y, por lo tanto, trabajar en esa línea. La vivienda es otro de los derechos sociales y constitucionales que tienen reconocidos, por tanto, la Constitución. Trabajemos y vayamos un pasito más allá de lo que han ido ustedes. Vayamos a trabajar para garantizar ese 1% del Producto Interior Bruto con transferencias del Estado para poder garantizar alquiler social. Vayamos a trabajar para que haya un 11% de parque público de vivienda para garantizar que en Aragón ninguna persona se queda desahuciada o ninguna persona tiene derecho a una vivienda digna. Me van a permitir también que podamos hablar de la importancia de la dependencia, de la importancia de trabajar y garantizar los cuidados y hacerlo haciendo una apuesta clara y estratégica por lo que tiene que ver por servicios. Frente a las prestaciones económicas, creemos que es más importante estar generando esa planificación de recursos que al final garantizan también el principio de igualdad de oportunidades y, por lo tanto, trabajar en ella. Con el tema de las cuencas mineras hemos presentado todas las fuerzas políticas diferentes propuestas de resolución. Me van a permitir qué significa ir un poquito más allá a la izquierda cuando lo hablaba con el señor Lamán. Pues, por ejemplo, empezar a requerirle al Gobierno de España que con la máxima urgencia pueda recuperar el control público, por ejemplo, del sector energético en este país. Eso es ir más allá a la izquierda de aquellas políticas que este Gobierno se atreve. Y, por último, me van a permitir también, que nadie lo ha dicho y creo que es importante, que como yo también soy muy constitucionalista en todos sus aspectos, esté reivindicando lo que tiene que ver directamente con la confesionalidad del Estado. Saben que es importante y que creemos que es fundamental seguir apostando por una educación pública y laica. Lo hemos dicho muchísimas veces. A la escuela se va a pensar, a la escuela se va a aprender, a la escuela no se va a creer. Por lo tanto, señorías, apliquemos los preceptos constitucionales y trabajemos para garantizar que en esta comunidad autónoma el laicismo también garantiza que la gente hacemos personas críticas con capacidad de poder tomar sus propias decisiones y que, por supuesto, en el ámbito privado se respeten las creencias religiosas y las de ninguno que puedan estar en estos momentos en esta comunidad autónoma. Eso, señorías, es ir dando pasitos hacia esa izquierda mucho más alternativa, mucho más radical a la que se han atrevido ustedes durante su gobierno. Gracias.